Este verano, mientras leía un buen libro, Dios me dio el compartir de hoy. Y ese libro es de Manlucado y se titula Su gracia. Y la verdad que para mí fue un libro bastante bueno, pues a veces nuestras vidas pasan por distintas etapas, ¿verdad? Nosotros cuando nos convertimos al principio creíamos que el Evangelio era un jardín de rosas, pero claro, las rosas, que tengo un amigo florista, tienen espinas y a veces pinchan y a veces nos duelen y a veces sangran. Y la verdad que el Evangelio pasa por muchas etapas de nuestras vidas. Pasa por etapas muy buenas y pasa por etapas menos buenas. Pasa por etapas en las que entiendes muchas cosas y hay etapas en las que no entiendes nada. Hay cosas que no las comprendemos y quizás no las comprenderemos jamás. Había alguien que me preguntó un día, dice, si algún día llego al cielo le voy a preguntar algunas cosas. Digo, mira, si yo llego al cielo, yo no le voy a preguntar ya nada, ya me da igual. Había un pastor que decía, dice, cuando llegue al cielo, dice, para mí será una sorpresa. Y yo le pregunté un día, digo, ¿por qué? Porque va a haber personas que no esperábamos. Y me dijo él, no, porque me voy a ver yo. Y yo creo que la mayor sorpresa en el cielo será vernos a nosotros mismos. Como decía antes, mientras que leía este libro, Dios puso este compartir que no tiene, o sí tiene mucho que ver, pero fue a este capítulo al que me llevó el Señor mientras que leía este libro. La verdad que se trata de un camino de dos personas hacia un lugar. Y la verdad que cada mañana que nos levantamos tenemos que decidir por qué camino vamos a seguir. Cada vez que oramos el Padre Nuestro y decimos, venga a nosotros tu voluntad, ahí se abren dos caminos. Seguir el camino del Señor y hacer su voluntad o hacer nuestro camino, que es nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final no es así. Y yo he titulado este mensaje, si se le puede poner título, 11 kilómetros entre el peligro o la fe. Y diréis, ¿por qué? Pues resulta que este capítulo se encuentra en Lucas 24, tiene unos 53 versículos y la verdad que es bastante extenso. Y yo me preguntaba en estos días, ¿cómo voy a compartir 53 versículos? Porque son 53 predicaciones. Si leéis Lucas 24, la verdad que no tiene desperdicio. La verdad que la palabra de Dios no tiene desperdicio, ni un solo renglón, ni un solo tilde. Y cada vez que lo lees, hay algo nuevo. La palabra de Dios es algo maravilloso. Yo después de tantos años y leyendo siempre lo mismo, la verdad que no dejo y no deja al Señor de sorprenderme y de siempre enseñarme algo más. Cada mañana que me levanto digo, necesito aprender en todo, como trabajador, en mi oficio, como marido, como padre, como hijo, como hermano. Yo necesito aprender cada día, porque cada día que te levantas te das cuenta de que no sabes las cosas como deberíamos de saberlas, la verdad. Y diréis, ¿por qué 11 kilómetros entre el peligro y la fe? Resulta que estamos en una nave en la que estamos situados en peligro, y si yo cojo una línea recta de aquí a Santa Fe, hay unos 11 kilómetros, unos 60 estadios. Sí, campo a través, y podríamos tardar aproximadamente unas 2 horas. 2 horas que fueron las que tuvieron que atravesar dos personas que se encuentran en Lucas 24, que uno de ellos se llamaba Cleofás y que iban de camino a Emaús, y era una aldea que se encontraba juntamente al lado de Jerusalén y había unos 60 estadios. Y yo he calculado más o menos en matemáticas y me salen unos 11 kilómetros. Y os voy a invitar en esta mañana a que cada uno le ponga nombre al camino por el que va andando y en la situación en la que esté, y que juntos en esta mañana podamos adentrarnos en este versículo, en este capítulo. Empieza el capítulo, la verdad, en el capítulo 24, en el que unas mujeres, en las que se encontraba María Magdalena y la madre de Jacobo, y justamente había resucitado el Señor, pero ellas no lo sabían.
Entonces ellas desde por la mañana se propusieron ir con aromas y con todas estas cosas al sepulcro donde habían puesto al Señor. Yo creo que estaban llenas de fe, porque al sepulcro sabéis que le habían puesto una piedra que yo no sé cómo ellas le iban a quitar. Pero ellas desde por la mañana se propusieron ir hasta allí. Cuando llegaron al sepulcro, se encontraron que el sepulcro estaba abierto y se les apareció un ángel y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y el ángel empezó a hablarles y les dijo: ¿no sabéis que esto había de acontecer? ¿No había dicho el Señor en muchas ocasiones que el Señor tenía que morir, pero que al tercer día resucitaría? He aquí, esto ha ocurrido. Dice que ellas corrieron de alegría, de espanto, yo no sé lo que correría por su vida, pero si nosotros hubiéramos estado allí en esos momentos, ¿qué hubiera pasado por nosotros, verdad? Habríamos dado saltos de alegría, estaríamos atónitos, pero ellas fueron directamente a hablar con los apóstoles y con los discípulos. Pero dice que cuando ellas se lo dijeron, ellos no lo creyeron. Ellos no creyeron. De hecho, dice que para ellos parecía esto una locura. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2,14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabéis qué pasa cuando no creemos? ¿Sabéis qué pasa cuando pasamos por situaciones, por cosas que la verdad a veces no nos gustan, y problemas y cosas que pueden acontecer a nuestra vida que no estamos preparados para ello? Pues puede ocurrir que muchas veces nuestra fe, la verdad, puede caer. Por eso digo que hay un peligro entre una situación y otra para poder llegar a la fe. La verdad que cuando nuestra fe falta, cuando nuestra vida pasa por circunstancias como la que un hombre cuando fue a pedir que sanara a su hijo, ¿verdad? Y le dijo: si tú crees verás la gloria de Dios, pero este hombre dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y yo creo que, no sé vosotros, pero yo paso por muchas etapas así de mi vida, en la que hay una parte de mí que cree, pero que otra me hace dudar. Y hay un peligro cuando dudamos. Hay un peligro cuando dudamos porque la verdad que puede causar bastante daño en nuestras vidas y puede abrir cosas dentro de nosotros que nos pueden dañar, ¿verdad? Dice que cuando estas mujeres hablaron a los discípulos, el único que salió corriendo hacia el encuentro para ver lo que había ocurrido era Pedro. Pero sabemos la vida de lo que había ocurrido con Pedro. Yo no sé lo que pasaría en ese trayecto desde que escuchó a estas mujeres hasta que llegó al sepulcro. ¿Qué pasaría por su mente, verdad? ¿O qué pasaría por la nuestra? Él había fallado a Jesús, él le había negado 3 veces. Él había dicho: aunque todos te nieguen, yo no. Pero el Señor le dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y a veces, muchas veces nos vemos nosotros en esa misma situación en la que fallamos al Señor, en la que fallamos a los demás, en la que nos sentimos a veces no dignos, y vamos como no queriendo ir, ¿verdad?, al encuentro del Señor. Pero Él sintió de verdad que cuando el Señor murió, Él pudo sentir realmente que algo se le rompía dentro de sí, ¿verdad? Y dice que Él lloró amargamente. Él lloró amargamente cuando vio que había fallado al Señor. Y mi pregunta es: ¿qué hacemos nosotros cuando fallamos al Señor? ¿Lloramos dentro de nosotros amargamente y hay un sentir de arrepentimiento dentro de nosotros? ¿O cogemos la otra situación, verdad? Como Judas, ¿verdad? Que lo que sintió fue remordimiento y sintió como que su vida se iba, ¿verdad? Si nos adentramos, ¿verdad?, en la palabra, en los versículos siguientes, vemos como que 2 hombres no habían entendido lo que había pasado. Uno de ellos se llamaba se llamaba Cleofás, y el otro no pone el nombre del otro. Si leemos en Lucas 24, ¿verdad?, vemos que hay muchísimas experiencias en las que se cuentan como si hubiera estado en primera persona Lucas, ¿verdad?
Hay teólogos que dicen que es posible que Lucas fuera el otro. No lo dice, pero muchas veces cuando no nos sentimos como que dignos, que intentamos, ¿verdad?, que nuestro nombre no salga en ningún sitio. Pero estos dos hombres iban por el camino, ¿verdad?, discutiendo entre sí, no entendiendo lo que había ocurrido. Incluso llegaron a sentirse tristes. Estaban como no entendiendo lo que había ocurrido. Ellos esperaban de verdad que Jesús, al que habían estado siguiendo durante un tiempo, porque eran discípulos. Ellos no eran dos hombres normales y corrientes que no habían sabido lo que había ocurrido allí, sino que eran dos discípulos del Señor. Y lo bueno es que, aunque ellos no entendían, como muchas veces nosotros no podemos entender lo que ocurre, y ellos corrían el peligro, ¿verdad?, de que fueran engañados. Pero ahí veo la importancia de ser discípulos. Y yo me preguntaba a mí mismo, y le preguntaba a mi hijo antes de compartir, yo les decía: hijos, ¿creéis que yo soy discípulo? ¿Creéis que yo puedo predicar el Evangelio hoy domingo? Y yo creo que nos tendríamos que preguntar a nosotros mismos: ¿de verdad soy un discípulo? ¿Soy yo discípulo del Señor? Porque el Señor se acercó a ellos. Y el Señor se acerca, dice en el Salmo 34, Dios siempre cuida de los suyos, dice, y escucha sus oraciones. Pero, dice, a los malos muerde las espaldas. Y nosotros en mucho tiempo estábamos en ese, ¿verdad?, en ese objetivo de malo en el que no conocíamos al Señor. Pero Él, por pura gracia y por pura misericordia, se acercó un día a cada uno de nosotros para darnos vida, para sacarnos de esa muerte a la que estábamos dirigidos. Y yo creo que no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie justo en este mundo. No hay nadie realmente que merezca llegar, ¿verdad?, al cielo, pero por pura gracia y por pura misericordia y por esa muerte y por esa resurrección que Él hizo en la cruz, hoy nosotros podemos tener vida y hoy podemos estar limpios, hoy podemos estar rescatados. Y el Señor se acercó, ¿verdad?, a esos discípulos. Aunque ellos estaban turbados, estaban no sabiendo para dónde ir, porque hay veces y momentos en la vida en los que te vas a encontrar así. Yo no sé si has llegado ahí o has pasado por ese momento en los que no le encuentras solución y no le encuentras salida a la vida. Va a haber momentos difíciles en los que no vas a saber por dónde andar ni para dónde seguir. Pero si somos sus discípulos y permanecemos fieles, Él se va a acercar a nosotros. Él va a venir a nosotros y nos va a hablar como le habló a ellos. Él se va a acercar a nosotros. Dice que sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Y a mí eso me habla muchas veces de que cuando no creemos, de que cuando no confiamos en el Señor, de que cuando no confiamos en su palabra, el velo, ¿verdad?, que nos separaba de Dios, muchas veces vuelve otra vez a estar delante de nosotros para que no veamos con claridad. Cuando Jesús murió y resucitó, dice que se rasgó el velo que nos separaba de Dios. El velo que impedía, ¿verdad?, que pudiéramos acercarnos a Dios como hoy podemos acercarnos. Hoy podemos acercarnos a Dios constantemente, porque Jesucristo al morir y al resucitar se puso en medio y ese velo se rasgó para que nosotros podamos tener comunión con Dios y podamos arrepentirnos y podamos hablar con Él. Pero hay momentos en la vida, la verdad, que van a ser duros. Leía, ¿verdad?, este verano en ese libro de la gracia, algo que ocurrió en el 2010 en Estados Unidos, un matrimonio con su hija de 13 años, pues en un día de descanso se fueron a esquiar. Y mientras esquiaban, pasó algo que ellos no esperaban. Nosotros somos cristianos y creemos que hay cosas que no nos van a ocurrir, pero mientras su hija esquiaba, falleció. Murió. Se golpeó en la cabeza y murió. Cuando llegaron al hospital, su vida yacía sin vida, pero sus órganos todavía valían. Y los médicos le dijeron: ¿sería posible que pudierais donar los órganos de vuestra hija? Pues hay una chica de su misma edad, la cual, si no recibe un trasplante de corazón, morirá en breve. Y la verdad que ellos accedieron.
accedieron a que los órganos de su hija pudieran salvar vidas de otras personas. Yo no sé lo que pasaría en esos momentos tan duros. Yo creo que sus corazones de verdad se separarían en 1000 pedazos. Pero gracias a Dios que nuestro Dios es experto en pegar nuestro corazón cuando se hace pedazos. Nuestro Dios es experto en hacer trasplantes de corazón. Nuestro Dios es experto en sanar el corazón. Yo creo que ninguno de nosotros aquí podía hacerse un trasplante de corazón a sí mismo. ¿O sí hay alguien? ¿Hay alguien? Yo sí conozco a Manolo de Matilde, que es nuestro cirujano por excelencia. A él le pone un plato de lentejas y él mismo se opera y se hace un trasplante de corazón. Es alérgico a las lentejas. No, nadie puede hacerse un trasplante de corazón. Solamente Dios puede trasplantar ese corazón. Y la verdad que en ese trayecto, ¿qué pasaría por sus mentes, verdad? ¿Qué pasaría por sus cabezas, siendo convertidos o no? La verdad que no me imagino. Yo sé que aquí hay personas que sí lo saben, pero sé que Dios es nuestro consolador. Seamos o no cristianos, la verdad que Dios es nuestro consuelo, nuestro amparo. Y Él está siempre queriendo, ¿verdad?, sanarnos. Él no vino para otra cosa, sino para sanar nuestro corazón, para sanar nuestro alma, para sanar nuestro espíritu y para mostrarnos el amor que Él nos tiene a cada uno de ellos. Y lo mostró en esa cruz y lo sigue mostrando cada día. Cada vez que tenemos un problema, una circunstancia, Él está ahí siempre cercano para ayudarnos y para sacarnos. Lo que pasa es que muchas veces, para ser el consuelo, ¿verdad?, de otros, tenemos que sufrir. La verdad que un día compartí de esto en una célula y les decía a los hermanos, digo, Consuelo, qué bonito nombre, ¿verdad? Digo, la madre de Consuelo cuando le puso ese nombre, no pensaba lo bonito que era ese nombre, pero que para llegar a ser consuelo de otros, a veces hay que sufrir. Y si nosotros realmente queremos ser esos consuelos de otros, vamos a tener que aprender a sufrir, pero no para quedarnos ahí amargados, tristes y desamparados, sino todo lo contrario. En estos días jugaban a un chico porque había hecho la foto de un Cristo y lo había desdibujado. Y este Cristo se llamaba el Cristo de la amargura. Nuestro Cristo no tiene amargura. Nuestro Cristo es amor. Nuestro Cristo es esperanza, es paz, es consuelo para cada uno de nosotros. Y Él ha prometido consolarnos y estar con nosotros todos los días. Y cuando esta historia, ¿verdad?, pasa por cada uno de nosotros y pasan cosas que no entendemos, la verdad que nos podemos quedarnos ahí, ¿verdad?, rotos y destruidos, o podemos mirar a Jesús y saber que Él nos limpia, nos perdona. Puede pasar una trágica o puede pasar algo que hayamos hecho mal, pero ¿sabes qué? El Señor no es como nosotros. Cuando Pedro iba corriendo sabiendo que lo había hecho mal, él no sabía que iba a recibir el perdón de Jesús cuando le preguntaba, Señor, Pedro, ¿me amas? Y se lo hizo 3 veces. Se lo hizo 3 veces como diciendo, yo te perdono. Y el Señor nos perdona siempre. Cada vez que vamos arrepentidos al Señor, Él nos perdona. Esta familia, la verdad que no se quedó ahí. Aunque pasó su tragedia, después de un tiempo pudieron hablar con el médico y decirle, ¿podemos visitar a esta chica a la que ha sido trasplantado el corazón de mi hija? Y le dijo el médico, voy a hablar con la paciente a ver lo que me dice. La paciente, por supuesto que sí, accedió. Y dijo, por supuesto que podéis venir a verme, pues gracias al corazón de vuestra hija yo estoy viva. Cuando esta familia se acercó, la chica tenía un estetoscopio en la mano y le dijo a esta mujer, ¿quieres escuchar el corazón de tu hija? Dice que esta madre se lo puso, se acercó y empezó a escuchar el latido del corazón. Y empezó a entender el propósito por el que muchas veces no entendemos.
Y es que muchas veces cuando perdemos, ganamos. El Señor dice que el que quiera perder su vida la hallará, pero el que quiera ganar su vida la perderá. Y cuando realmente aprendemos a perder cosas, podemos ganar muchas. Ella había perdido a su hija, pero su corazón todavía seguía latiendo dentro del corazón de otra persona. Y ese corazón no solamente estaba dando vida, sino que esas personas se pudieron convertir y conocer al Señor. A través de ese corazón muchos fueron convertidos, muchos pudieron conocer al Señor. Y muchas veces no vamos a entender por lo que estamos pasando, pero el Señor tiene un propósito mayor. Tiene un propósito mayor que enseñarnos de que si creemos en Él, de que si no dudamos, de que si miramos sus Escrituras, eso va a traer vida y va a dejar de que nosotros, ¿verdad?, nuestros ojos no estén velados. Dice que estos hombres no entendieron, y no solamente no entendieron, sino que pudieron decir que no creyeron lo que las mujeres estas habían dicho. Y Jesús dice que empezó a hablarles durante esos 11 kilómetros a estos dos hombres, y empezó a decirles desde Moisés, ¿verdad?, empezó a abrirles las Escrituras y a decirles, no era necesario que esto sucediera. No, Jesús no había dicho lo que tenía que ocurrir. Y muchas veces, aunque nosotros leemos la palabra, aunque conocemos las Escrituras, va a haber momentos difíciles en los que no queremos, ¿verdad?, ni creer siquiera, pero lo único que nos va a salvar, lo único que nos va a levantar es cuando creemos su palabra. Dice que cuando empezaron a creer a este hombre que iba hablando con ellos sin saber que era Jesús, dice que sus corazones empezaron a arder. Y la verdad que cuando creemos la palabra, como dice la Escritura, que si creemos, ¿verdad?, su palabra, la palabra nos hará libres. Cuando creemos la palabra, dice, conoceréis la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando realmente empezamos a confesar la palabra, empezamos a creerlo, esto de nuevo abre nuestros ojos. Dice la Escritura, ¿verdad?, en este capítulo, que sus ojos fueron abiertos. Cuando Jesús, ¿verdad?, se sentó a su mesa, cuando le invitaron a quedarse con ellos. ¿Qué hacemos cuando Jesús viene a nuestras vidas? Yo me preguntaba en esos momentos, ¿qué hacemos? ¿Le invitamos a quedarnos? ¿Le invitamos a quedarnos en nuestro corazón? ¿O le decimos no hay cabida para nosotros? En Apocalipsis 3:20, pero también dice, he aquí, estoy a la puerta de tu corazón llamando, y si me dejas entrar, entraré y cenaré contigo, y estaré contigo todos los días. Pero en el 19, si lo podéis poner, dice, arrepiéntete. Para que el Señor muchas veces pueda cenar con nosotros, tenemos que estar limpios. ¿Con quién cenas tú? ¿Con quién comes tú? ¿Con quién comemos? ¿A quién invitamos a cenar a nuestra mesa? ¿A quién le permitimos estar en nuestra mesa? Dice en 1 Corintios 5 que tengamos cuidado con quién nos sentamos a la mesa, con quién comemos. Ni aun comáis, dice la palabra, con aquellos que llamándose hermanos anden en esa. Si puedes ponerlo, 1 Corintios 5. (5:11). Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿No hay un dicho así? Nuestros frutos, ¿verdad?, van a determinar qué es lo que estamos comiendo, con quién estamos comiendo, con quién nos juntamos. Y muchas veces decimos, ¿qué es lo que hay en mi corazón y por qué? La palabra de Dios habla en 2 de Timoteo, en el 3:2, de 18 síntomas, ¿verdad?, del carácter del hombre
en este mundo en el que estamos. Yo no voy a mencionar ninguna. ¿Puedes ponerlo? Y por los frutos, ¿verdad?, que hay en nuestras vidas, vamos a determinar lo que hay dentro de nuestro corazón. Muchas veces podemos decir, qué exagerados son la gente, de verdad, que es que hablan de mí, de lo que sale. Y muchas veces yo me pregunto, digo, hay que ver la manía que nos tienen a los andaluces. Dicen que somos exagerados. Yo el otro día iba por Maracena y había dos albañiles a la hora del bocadillo con un pan, de verdad, cogieron su cuchillo, tiró del pan, se cortó el pecho y 3 higueras que había detrás. Y yo la verdad que no sé por qué dicen que somos exagerados. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué dicen esto de mí? Porque nuestro testimonio va a determinar realmente lo que hay dentro de nosotros y con quién nos juntamos y qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que sale de nuestra boca cuando nos pinchan. Yo tengo una herida de unos 15 centímetros en el brazo, me cayó un cristal y me hizo un agujero y es una herida. Pero ¿sabéis qué? Cuando me pincho no siento nada, no siento dolor, porque no hay pus, está sana, es una herida ya cicatrizada y no me duele. Pero cuando hay infección, cuando alguien me pincha, ¿qué es lo que sale de mi corazón? El Señor quiere sanarnos, el Señor quiere sanar nuestras heridas. Y el Señor tiene un propósito, ¿verdad?, en cada camino, en cada situación. Y en este camino, ¿verdad?, que encaminaron estos hombres, se dieron cuenta de que cuando escucharon a Jesús, sus corazones ardían. Cuando empezaron a creer lo que la palabra de Dios dice, sus vidas empezaron a abrirse, sus ojos. Y dice que cuando el Señor se sentó juntamente con ellos y partió el pan, dice que empezaron a conocerle y que ya le reconocieron. Y la verdad que nuestro Señor Jesús tuvo que partirse por medio. Su cuerpo tuvo que ser partido y quebrantado y crucificado en una cruz para que hoy nosotros podamos tener vida. Que no se nos olvide nunca lo que el Señor ha hecho y está haciendo por cada uno de nosotros. Que no sea en vano en nuestras vidas lo que Él ha hecho y sigue haciendo, porque el Señor tiene un propósito con todas estas cosas. El Señor, el propósito de Él para nosotros es que esto se pueda realmente cumplir en cada uno de nosotros y que todos podamos ser sanos. Porque el propósito de Él, si leemos en el versículo 45, es que ellos pudieran entender todas estas cosas. Y cuando creemos en su palabra, Él nos da el entendimiento para que podamos entender su palabra, para que podamos entender el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios y el propósito de Jesús en este capítulo es que todos fueran investidos del Espíritu Santo. Y que, como decía Juan, ¿verdad?, que la letra mata y el Espíritu vivifica. Nosotros podemos ser esas cartas leídas, llenas del Espíritu Santo o no. Porque si somos realmente llenos y investidos del Espíritu Santo, vamos a ser esas cartas leídas. Esas cartas leídas para que se pueda cumplir, ¿verdad?, este versículo que dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Para que ese versículo se pueda cumplir en ti y en mí, es necesario que realmente estemos llenos del Espíritu Santo. Y somos llenos del Espíritu Santo cuando reconocemos, ¿verdad?, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos que hemos fallado, cuando reconocemos que en este camino, ¿verdad?, que cada día, ¿verdad?, invertimos. ¿En qué lugar, verdad, del camino podría estar yo en esta mañana? ¿En qué lugar de este camino me encuentro? Yo no sé si habrá aquí alguien que esté en el comienzo de ese camino y que te halle en estos momentos en ese lugar de indecisión, de desesperación, de no entender nada, de estar, ¿verdad?, como dentro de un túnel en el que no ves la salida. Déjame decirte que si estás ahí, el Señor tiene la salida. El Señor está al otro lado del túnel. Si eres capaz de alzar tu ojo un poco y mirar a Jesús,
le vas a ver al otro extremo con los brazos abiertos diciéndote ven, porque al que a mí viene yo no le echo fuera. Estoy deseando de sacarte de ahí. Si estás ahí, el Señor quiere sacarte. Si estás en la mitad del camino en la que el Señor te está hablando, o si hay alguien al que el Señor le ha hablado en esta mañana y te está recordando, ¿verdad?, de dónde te ha sacado, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Si el Señor está ahí, ¿verdad?, y tu corazón está ahora ardiendo, ¿verdad?, porque el Señor te está diciendo, aquí estoy contigo, estoy a tu lado. Estoy más cerca de ti que tu propia respiración. No estás solo ni sola en este camino. Pues yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. No estás solo. Quiero que me conozcas. Quiero que entiendas que hay cosas que no te voy a poder decir ahora, pero que sepas que todo tiene un propósito en la vida. Y si estás llegando ya al final, ¿verdad?, del camino en el que tus ojos están siendo abiertos, en el que entiendes, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo en este propósito, en este problema, en esta circunstancia, podemos darle la gloria a Dios. Pero Dios no quiere que nadie salga de aquí en esta mañana igual que has venido. Dios quiere, ¿verdad?, llenarnos a cada uno de nosotros de su presencia, de su consuelo, de su amor y sobre todo, y yo creo que esto lo deseamos todos y lo anhelamos todos, y es que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede llenarnos. Él es el único que puede limpiarnos. Él es el único que puede restaurarnos. Me gustaría terminar orando. Me gustaría empezar realmente por los que están ahí, en el primer lugar del camino, en el que no entienden, en el que no saben, en el que están en esa indecisión, en el que están diciendo creo, pero ayuda a mi incredulidad. En el que han abierto un poco la puerta de la incredulidad y les cuesta mucho creer. Me gustaría orar en primer lugar por estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego ahora que tú eres el único, Señor, que puede hablar a estas personas. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú quites, Señor, toda barrera, todo obstáculo en el nombre de Jesús, para que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, pueda entrar en estas personas, trayendo consuelo, trayendo esperanza, trayendo entendimiento. En el nombre de Jesús te pido por cada una de ellas ahora y te pido que tú entres en ella en el nombre de Jesús. En ti está también el querer que Él lo haga, porque el Señor no entra donde tú no quieres. Y el Señor dice, he aquí estoy a la puerta de tu corazón. Si tú reconoces realmente que necesitas el consuelo del Señor, el toque del Señor, que tú necesitas empezar de nuevo, que tú necesitas una nueva vida, el Señor está aquí también para dártela. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú hoy reconoces que eres pecador, pecadora, que has fallado, que te has apartado, que te has desviado del camino, el Señor está a la puerta esperando a que tú y yo nos arrepintamos y que podamos invitarle nuevamente a entrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por estas personas. También quiero pedirte, Señor, por los que están entendiendo, por los que estamos entendiendo, Señor, en el recorrido del camino, que tú estás ahí con nosotros, llenándonos con tu presencia, visitándonos con tu palabra, que no te has separado ni un solo día de nosotros, que siempre has estado ahí, Señor. Te ruego que tú de nuevo traigas el fuego
ese ardor dentro de cada uno de nosotros y que el fuego de tu Espíritu, Señor, pueda quemar todo aquello que no te agrada, todo aquello que trae insensatez en nuestra vida, Señor, que tú lo destruyas todo, Señor, que tú puedas traer luz, Señor, que la luz de tu palabra, que la luz de tu evangelio pueda alumbrar nuevamente nuestros ojos, en el nombre de Jesús. Y por último te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenarnos a cada uno. Queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Yo creo que en esto todos somos unánimes. Queremos ser llenos, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo para que realmente tú en cada uno de nosotros puedas ser esa esperanza que este mundo que no te conoce, Señor, necesita. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu iglesia, a mi hermano, y te pido que tú los bendigas, que tú nos bendigas a cada uno en esta semana y que podamos entenderte, que podamos recibir de tu entendimiento. En el nombre de Jesús.